Aquí está mi escuadra. Esta de aquí abajo la voy a alinear. Esta no la voy a necesitar para este trazo isométrico. La voy a alinear con el margen inferior. De esta manera. Y yo la voy a fijar. Saben que esta me garantiza que todo mi trazo me salga lo más correcto posible. Sobre todo para respetar esa línea de referencia, ¿no? Y encontrar esas líneas paralelas entre sí, esas perpendiculares, o sea, toda esa parte que implica un trazo de estas características. Entonces, con esta vamos a realizar todo con esta escuadra, con este ángulo, específicamente con este ángulo, para hacer los primeros trazos y de ahí realmente desarrollar todo el dibujo, ¿no? Entonces hay que identificar primeramente esta escuadra y su ángulo, que es el que vamos a utilizar, de 30 grados. Más o menos vamos a centrarlo para empezar a realizar el trazo. Aquí me está diciendo que un cubo de 6 centímetros de lado. Entonces voy a empezar con mis líneas de la base de mi cubo. Entonces más o menos al centro de la hoja voy a hacer la primera línea inclinada a la derecha, después voy a voltear mi escuadra, hago el de la izquierda, lo voy midiendo para tener la medida de 6 centímetros y de ahí voy dando forma a lo que es el cubo, que es la parte fundamental, la parte principal, ¿no? Entonces aquí más o menos a la mitad de mi hoja empiezo el trazo una línea inclinada. ¿Vale? Esta va a medir 6 centímetros. Entonces giro mi escuadra. Ya por ahí esta técnica pues ya. Y vamos a hacer que cruce. Esta técnica por nosotros ya en algún momento ya la trabajamos, ya la vimos, ya dibujamos cubos de esa perspectiva, ¿no? Entonces ya sin ningún problema. ¿Vale? Y volteamos nuestra escuadra. Y en este punto donde se cruzaron, vamos a hacer la altura de nuestro cubo. Y listo. Ahí está. Ahora hay que medirlo, ¿no? Aquí me pide específicamente que tiene que ser 6 centímetros de lado. Bueno, entonces yo lo voy a medir. En cada una de estas líneas, pues midan 6 centímetros. Aquí son 6 centímetros. La altura que fue el último trazo que hice. Ven 6 centímetros. Vamos a dar aquí. Voy marcando los puntos que me dé 6 centímetros porque ahí voy a cerrar mi cubo con las demás líneas que voy a trazar, ¿no? Y aquí también 6 centímetros. Listo, ahí está ya. Vuelvo a repetir. Colocas tu escuadra en la base. Yo lo coloqué al margen de mi hoja con esta parte de mi escuadra. De esta forma va a generar que las líneas, que yo todo el trazo que realice aquí arriba tenga, no se me pierda esta línea de referencia, ¿verdad? En caso de que yo no la fije, tendré que estar regresando yo a una línea de referencia para que todo el trazo sea de forma correcta. De lo contrario, pierde este paralelismo que se va a generar o que se genera entre algunas líneas, ¿no? Según sea el caso, ¿vale? Entonces aquí, una vez que tenemos esto con esta escuadra, que es la de 60, 90 y 30 grados, pues
el trazo en perspectiva isométrica nos indica que tenemos que utilizar el de 30 grados, que es este ángulo que tiene aquí esta escuadra. Entonces simplemente trazamos una línea, le doy la vuelta a mi escuadra, trazo otra línea que se cruce con la que tracé anteriormente y ya tengo mi base de mi cubo. Volteo mi escuadra, digamos donde tengo el ángulo de 90 grados, voy a trazar una vertical, esa va a ser la altura. Y se dan cuenta, tengo las bases y la altura ya de mi cubo. Posteriormente, lo que tengo que hacer es trazar las demás líneas para ir cerrando mi cubo. Y estas de aquí pues ya las puedo yo ir borrando, o hasta el final también lo puedo hacer, ¿no? Recuerda que esos trazos que yo realizo en primera instancia, que se realizan, que vamos a realizar, pues no debemos de marcarlos tanto, no debemos de remarcarlos. ¿Por qué? Pues porque van algunas líneas en las cuales vamos a borrar. Entonces si las remarcamos demasiado, pues para borrarlas ahí va a ser, bueno, no es ningún problema, sino simplemente se van a quedar ahí remarcadas en el caso de que presionemos mucho el lápiz, ¿no? Entonces ahí tenemos. Ahora, fíjense bien, aquí es la importancia de esta línea de referencia. ¿Por qué? Esta línea que tenemos aquí se va a proyectar. Bueno, primero tenemos que hacer las alturas laterales, lado derecho y lado izquierdo, antes de realizar esta proyección. Entonces en esos extremos donde ya medí yo y me dio 6 centímetros, voy a trazar una altura, una línea vertical, obviamente, giran la escuadra, nos da 90 grados, es una perpendicular a la base, y trazamos una línea hacia arriba. Del lado izquierdo, del lado derecho, exactamente lo mismo. Y trazamos una línea. Ahora sí, como les decía, bueno, ya que tengo estas alturas, lo que vamos a hacer es proyectar. Esta base la vamos a proyectar en la parte superior de esta misma cara. Entonces, esta línea y la línea que tengo aquí arriba tienen que ser paralelas, ¿sí? Si yo no tuviera mi línea de referencia aquí abajo, o esta escuadra como referencia, y nada más le hago al ahí se va, pues obviamente pierdo ese paralelismo que debe de existir entre estas dos líneas, ¿sí? Entonces, por eso que de repente cuando nosotros vemos los trazos, podemos identificar, ¿no? Si no existe paralelismo entre estas dos líneas, quiere decir que no utilizaron una línea de referencia. Lo hicieron como se les dio a entender, ¿no? Así. Ah, es que yo pensé que era así. No, es como tiene que ser. Entonces aquí donde nosotros ya colocamos la medida de 6, acercamos nuestra escuadra y vamos a cerrar. Y listo, ahí tengo una de las caras ya. ¿Se dan cuenta? Simplemente acercamos nuestra escuadra y cerramos con la altura que tracé del lado izquierdo. De la misma forma, giro mi escuadra y esta base se va a proyectar en la parte superior de esta cara. Entonces, acercamos y listo. Ahí está. Aquí falta un poco proyectar más la altura, pero listo. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Lo único que medí son las bases. Esta base y esta base medí que me dieran 6 centímetros y esta altura. Las demás
solitos se van cerrando. Porque esta se proyecta aquí con este lado. Y esta de acá se proyecta con este lado. Y solito se va dando. Y de hecho, ahorita para cerrar esto, también es una proyección. Este lado lo vamos a proyectar del lado izquierdo. Y este lado izquierdo lo vamos a proyectar del lado derecho. De la siguiente forma, observen. Esto, proyectamos este lado. Entonces, aquí, en este punto, trazamos una línea. ¿Se dan cuenta? Es la base superior. ¿Sí? Que nos va a trazar la cara superior de este cubo. Y giro mi escuadra y hago exactamente lo mismo, ¿no? Por aquí seguramente en algunos casos les va a quedar corto, no importa, trácenlo. Así. A mí no me alcanzó, ¿se dan cuenta? No me alcanza la escuadra para cerrar hasta acá. Pero ya tengo yo en dónde tiene que quedar. Entonces, simplemente déjenme revisarlo con el escalímetro. Acá está. Voy a ampliar un poquito más mi línea de referencia hacia arriba para que alcance. Y listo. ¿Ve? Ahí está. Entonces ahí tenemos. Ya hice el cubo. Que es la base que tenemos nosotros que trazar para las proyecciones de esas elipses que representan círculos en la perspectiva isométrica. Vamos a empezar con la parte de la cara de perfil. Esta es la frontal, este es el perfil y este es el superior. Entonces vamos a empezar aquí. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ubicar, por ejemplo, el punto medio, ¿no? Esta cara. Aquí nuestro punto medio es, si esto mide 6, pues obviamente será 3, ¿no? Entonces aquí lo voy a marcar 3. Y esto lo vamos a hacer en cada una de las caras. Aquí está. Ya tengo identificado los puntos medios de cada uno de los lados de esta cara. Ahora vamos a trazar estas líneas que nos van a ayudar a localizar esos centros de esos arcos, tanto los extremos, más bien los extremos que son los que no tenemos, porque de la parte central pues ya tenemos esos vértices, ¿no? de este rombo, digamos. ¿Sí? Entonces en este caso vamos a trazar de este vértice a esta mitad y a esta mitad. Una línea tenue, no es necesario que lo remarquen tanto.
Listo. ¿Sí? Este vértice a este punto y a este punto. Porque son los puntos medios que acabamos de medir, ¿no? De 3 centímetros. Y ahora, de este vértice a este punto medio y a este punto medio de estos lados, ¿no? Estamos aquí. Y de este lado también. Ahí está. ¿Qué es lo importante? Estos puntos que tienen aquí. Aquí donde se intersectan. Esto es los puntos que estoy buscando. Estos son los centros para trazar este arco y este otro arco. Entonces, ya una vez que tengo estos, ya es más que suficiente para yo trazar esas elipses en esa cara de ese cubo. Entonces ahora con mi compás y con esos puntos que yo ya localicé, vamos a trazar arcos que me van a ayudar a obtener esas elipses. Entonces vamos a concretar esta cara. Entonces, con el compás colocamos el punto fijo aquí donde se intersectan ambas líneas y lo vamos a abrir a uno de los extremos, ya sea a este punto, y trazaremos un arco aquí de esta forma. ¿Vale? Entonces, en este punto y abrimos aquí, se dan cuenta, coincide en ambos puntos. Hasta ahí tenemos ese arco. En la parte de abajo hacemos exactamente lo mismo, que donde se cruzan estas dos líneas será el centro para trazar ese arco. Que es lo que tenemos aquí. Abrimos. Yo por lo regular siempre, antes de realizar el trazo, hago una presentación de lo que voy a hacer, es decir, que coincida, ¿no? Ver que coincidan, si no, aquí lo tienen. ¿Sí? En este punto abrimos a los extremos, este lado, los puntos medios, y ahí voy a trazar un arco. Esos son los extremos de mi elipse. Pues aquí vamos a pausarle, vamos a receso. Ahorita regresamos y terminamos con el cuerpo de esa elipse y con las otras dos caras que nos hacen falta. La metodología es la misma, solamente hay que poner atención en dónde vamos a trazar las líneas, los puntos medios, y encontrar esos centros de arcos para trazar estas elipses. Entonces ahora, para la parte que nos queda de esta forma elíptica, vamos a colocarnos en el punto, en este vértice de esta cara, el punto fijo, y vamos a abrir hasta este punto de acá, ¿sí? Para darle continuidad a nuestra elipse.
Entonces yo voy a abrir más o menos aquí. Voy a hacer la presentación de mi trazo. La presentación significa que antes de trazarlo como va, voy a ver en dónde me queda para ajustarlo y que me quede lo más preciso posible. Aquí está, perfecto. De la manera que nosotros realicemos todo el trazo de nuestro cubo, las medidas de cada uno de los puntos estos que trazamos las líneas para encontrar estos centros, nos va a dar si lo hacemos con precisión, vamos a tener una elipse más definida. De lo contrario, van a tener ahí pequeñas diferencias, ¿vale? Entonces este punto y este se unen a partir de este vértice, ¿no? Aquí con el compás. Del otro extremo, la parte superior, o sea, en este punto, vamos a colocar nuestro punto fijo del compás. Y ahora, de este punto a este, es donde vamos a trazarlo, ¿no? De igual forma, primero presento para que yo pueda obtener un buen trazo. Ahí está. Me faltó abrir a lo mejor un poquito más, pero bueno. Ahorita lo reafirmo. Realizando el trazo aquí. Esta unión para que no se vea. Que parezca que es un solo trazo, ¿no? Aunque saben que no, tenemos que hacer arcos. Estos 4 arcos que nos ayudan a tener esta elipse. Listo. Ahí tenemos ya la representación circular en esta perspectiva isométrica en la cara lateral de ese cubo. Ahora lo que tenemos que hacer es en las caras posteriores, ¿no? ¿Dudas? Es importante y no se los había comentado, pero en algunos casos no están considerando el material o de escuadras, compás, y seguramente están pasando por esa situación por la cual no entregan actividades porque ni siquiera tienen los materiales. Entonces a estas alturas, imagínense, ¿no? Pero bueno, ya es responsabilidad de cada quien a final de cuentas, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer lo mismo con las otras caras. Vamos a hacer la cara frontal, que para nosotros sería esta parte de aquí. Entonces primeramente vamos a ubicar las mitades de cada uno de los lados de esta cara. Aquí ya tengo una, obviamente es esta que está aquí. Esta ya está definida, pero nos faltan las otras, ¿no? Entonces voy a medir para localizar su mitad. Y aquí vamos a tener 3 centímetros. De este otro lado también 3 centímetros. Y de la altura ahí ubicamos 3 centímetros. Listo.
Entonces aquí vamos a proyectar de este vértice, trazamos aquí una línea y de este vértice acá otra línea, y después nos ubicamos en este vértice, trazamos una línea aquí y otra línea acá. ¿Para qué? Para encontrar esos puntos fijos donde va a ir nuestro compás y poder trazar esos arcos, ¿no? Entonces observamos y dijimos que aquí va una línea. Y de este vértice también va otra aquí. Ahí está. Entonces de este vértice trazamos una línea que va al punto a la mitad de este lado lateral y de este lado inferior. Posteriormente, de este otro vértice vamos a trazar hacia arriba. ¿Sí? Punto medio. Y aquí encontramos el primer centro. En este caso, también de este vértice al punto medio va a coincidir aquí en este punto. Y listo. Ahí. ¿Qué pasó aquí? Ah, no, no es este, perdón. El otro. Aquí es este, tenemos este de acá. De hecho va a coincidir con esta parte. Aquí. Aquí exactamente. Yo estaba tomando esta parte de acá, esta no era. Porque no sé. Pero bueno, entonces ubiquen ustedes más o menos. Bueno, no más o menos, sino específicamente este vértice va a la mitad y a la mitad de los lados opuestos. Y este otro vértice va a la mitad y a la mitad de los lados opuestos, ¿no? Y donde se cruzan, ahí son esos centros que voy a utilizar para los extremos, ¿no? Ese es como que el punto relevante que tenemos que localizar. Una vez que tenemos esos puntos, pues con el compás vamos a trazar estos arcos. Entonces voy a abrir. Y primeramente voy a presentar por dónde va a pasar el arco. Unimos estos dos puntos que vienen aquí. Ahí está. De este punto a este punto abro mi compás y trazo este arco. La puerta superior de la misma forma. Aquí tiene que pasar por aquí y va a cerrar de este lado. Exacto.
Ahí está. Hacemos los extremos, vamos a hacer el cuerpo. El cuerpo de nuestro elipse. Entonces abrimos. Recuerda aquí de este vértice, de este punto aquí. Vamos a abrir para unir esa sección que nos hace falta, ¿no? Entonces voy a presentar aquí. Y tiene que estar acá. Ahí está. Y del otro lado aplicamos la misma. A mí se me está moviendo un poco el compás. Voy a borrarlo otra vez aquí. Porque ya no me gustó lo que está haciendo. A ver. Es que se mueve. Ahí está. Esto
Entonces así es como quedaría, como queda en este caso, ese elipse en la parte frontal de nuestra perspectiva isométrica. Ahí está. Ahora nos sobra pues solamente la parte superior. Ya tengo las mitades, ¿no? Entonces ya nada más obtenemos las que nos hacen falta. Y aquí trazamos ahí está. Aquí están los puntos donde vamos a encontrar nuestros arcos. Recuerda que es de este vértice al punto medio de aquí abajo, este vértice al punto medio, de este vértice al punto medio aquí arriba, de este vértice al punto medio acá arriba. Y la misma técnica, primero los arcos a los extremos, de aquí vamos a abrir para presentar mi trazo. Está. Y el otro extremo de igual forma.